Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar una vez más este sábado caminando por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade les saluda y les da la bienvenida y por supuesto les agradece que estén otro sábado pues caminando con nosotras y con nosotros, construyendo paz. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Ahorita les voy a platicar un poco de cómo está el asunto, pero antes que nada quiero saludar a nuestra gran familia de Nesa Radio. Bueno, a mandarle un saludo a todos nuestros compañeros quienes conforman esta gran radio comunitaria y por supuesto un saludo muy, muy especial a nuestra amiga y compañera, la licenciada Rocío Román Fernández, quien es la directora de este gran barco y quien ha encabezado todos los trabajos desde hace ya más de 28 años. A ella muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes al aire con este proyecto de este programa de Senderos a la Paz. Y también, por supuesto, un afectuoso saludo a nuestro compañero Alejandro Reyes, quien es el encargado pues de ver todo lo que se requiere en la estación, de todo lo material, de todo pues muchas de las cosas que se requieren para estar al aire día a día con todas y todos ustedes. Y por supuesto a nuestra gran familia que hacen posible día a día que haya tantos programas a lo largo de toda la semana y que, bueno, tenga vida esta gran radiodifusora en esa radio 97.3 FM. Bueno, también les recuerdo que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar ahí. Pueden encontrar el programa de hoy de manera simultánea a través del Facebook. Si bien no es live, bueno, pueden ahí dejar sus comentarios, sugerencias, luego nos echamos un clavado para verlas y, bueno, retroalimentarnos. Y también recordarles que cuando tengamos algún en vivo, ustedes nos pueden apoyar con sus donativos. Recuerden que esta es una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones y con el apoyo que nos da mucha gente de buena voluntad, que nos otorga pues su apoyo a través de estas actividades y también quien esté interesado en apoyarnos puede comunicarse con nosotros a cabina a 55 22 28 01 33. Ahí nos pueden encontrar para que nos puedan dar sus comentarios, sugerencias y si se quieren comunicar con nosotros para apoyarnos con algún donativo, ya sea económico en especie, pues están abiertas las líneas para que nos puedan apoyar. También recordarles que Senderos a la Paz tiene un canal de Facebook, perdón, un canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar así con el mismo nombre, Senderos a la Paz. Y bueno, ahí tenemos casi todos los programas que hemos transmitido a lo largo de más de 3 años. Bueno, ahí los pueden encontrar, los pueden consultar. Creo que pueden servir de muy buena fuente para los interesados en la construcción de la cultura de paz. Y el día de hoy les decía que tenemos un programa muy interesante de algunos de los temas que nos ha estado faltando atender en este programa y que continuamente hablamos y hablamos de los temas, pero no hemos profundizado en estos temas en particular. Y el día de hoy tenemos a un gran experto en este tema, en esta materia, que nos acompaña desde Jalisco, pues para poder hablar del tema que elegimos el día de hoy, la confidencialidad y la flexibilidad en los mecanismos alternos de solución de controversias. Y tenemos pues la visita ni nada más ni nada menos del maestro Ernesto Samuel Rea Cano. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querido Ernesto. Al contrario, Verónica, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas y también pues a las personas que te siguen en las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación
Y bueno, pues aquí estamos listos para platicar un rato con ellos y ellas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pero antes también me gustaría, mi querido, gracias por este saludo, pero sobre todo agradecerte a ti que nos hayas aceptado la invitación para platicar desde cuando ya tenía muchas ganas de invitarte, pero pues Gracias. estás muy ocupado y te veía que andabas en el cono sur y que ya no, mejor lo dejo que termine sus actividades y cuando ande por acá, pues, pues para poder platicar contigo. Pero pues antes de que Bastante. demos inicio a la plática, mi querido Ernesto, platícanos, porque yo le estoy diciendo ahorita a nuestros radioescuchas que es una persona con mucha experiencia en este tema y me gustaría que nos dijeras quién es Ernesto Samuel. Bueno, pues Ernesto Rea es un abogado que cuenta con algunas maestrías y un doctorado en la misma línea del derecho. Sin Ujú. embargo, desde hace aproximadamente 10, 11 años que tuve acercamiento a los mecanismos alternativos de solución de controversias, me encantó la idea de resolver o de buscar resolver, solucionar conflictos sin asistir a los juzgados. Y fue entonces que empecé a estudiar mi primer diplomado, en aquel entonces hace como 11 años, acá en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, y bueno, a partir de ahí he tratado de especializarme, hemos tenido acercamiento con mediadoras y mediadoras de otros países, y bueno, luego aquí en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que es este ente regulador de los mecanismos alternativos, y no solamente regulador, sino también el encargado de, pues, de la implementación de todo lo que se refiere a mecanismos alternativos aquí en Jalisco, pues abre un espacio para maestros, docentes, maestras y maestros docentes que con la experiencia que tenemos, bueno, empecemos a replicar esta experiencia y a capacitar a otras y a otros que deseen ser, o que desearían, o que deseen ser mediadores y mediadoras. Y eso es lo que hacemos desde hace algunos años. Estamos como docentes en el Instituto de Justicia Alternativa, realizamos como abogado en mi práctica, bueno, sí soy abogado, pero me inclino más por la parte colaborativista, soy abogado que busca solucionar los conflictos a través primeramente de un mecanismo alternativo y bueno, ya si las personas no desean o no se puede, porque el principio pues de legalidad no lo permita, pues entonces trabajamos la parte legal. Pero bueno, eso es lo que hacemos prácticamente, mediación, conciliación, arbitraje, salidas alternas en materia penal y bueno, pues damos charlas, conferencias a nivel nacional e internacional. Hemos ido a algunos países, Colombia, Guatemala, hemos ido a Argentina, ya lo habías comentado tú, bueno, y pues es lo que hacemos a grosso modo. También docente de la Universidad de Guadalajara y de algunas otras universidades acá. Y bueno, pues andamos donde nos inviten, con mucho gusto, hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias y bueno, técnicas, herramientas y todo lo que tenga que ver con este grandioso, ya lo decías tú, tema que ayuda precisamente a que la sociedad tengamos una cultura de paz. Y bueno, pues aquí estamos contigo el día de hoy, agradecidos nuevamente. Pues al contrario, porque además déjenme decirles, amigas y amigos, que Ernesto también es colega, también está comunicando de alguna manera y difundiendo la cultura de paz y los mecanismos alternos. Y somos pocos, mi querido Ernesto, muy contados los que estamos en FM, pues, transmitiendo este mensaje de alguna manera, que son los mecanismos alternos. Y te agradezco de antemano que compartas con nosotras y con nosotros tu experiencia y bueno, lo que has recorrido en esta gran experiencia con este tema tan interesante, pero sobre todo, Ernesto, tan necesario en la actualidad para poder, pues no solo quitarle carga a los juzgados, sino que podamos tener la posibilidad de aprender a convivir en forma pacífica y con un contexto totalmente diferente. Y para ir entrando en materia, mi querido Ernesto, me gustaría que Bien. pudiéramos definir, aunque yo lo hemos dicho miles de veces aquí en este programa, ¿qué Ujú, podríamos entender en la actualidad bajo este nuevo sistema que se va a intentar implementar el próximo año ujú. de la aplicación de la nueva Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos? ¿Qué podemos entender por mecanismos alternos de solución de conflictos, mi querido Ernesto? Mira, Verónica, bueno, hablar de un mecanismo es hablar de un método, de una forma que tiene sus etapas, claro, de hacer las cosas. Entonces, todos conocemos y sabemos que hay diferentes formas de solucionar conflictos. Tenemos tres grandes formas, todos los seres humanos, de solucionar conflictos, que es la autotutelada, la heterocompositiva y la autocompositiva. Cuando hablamos de una forma autotutelada es cuando una de las partes en conflicto tiene más poder que la otra e entonces
impone la solución. Te pongo un ejemplo, en materia familiar, la violencia familiar, el que se siente más fuerte, el que considera que trae más dinero a la casa, o el único que trae, o la única que trae dinero a la casa, o que tiene un poder sentimental más fuerte. Cuando hablo de poder, no me refiero solamente a un poder político, económico, sino moral, sentimental, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Es que yo soy tu jefe y yo te impongo y aquí se hace lo que yo quiero y si no te corro. Entonces, es de cierta forma un poder que tiene el poder político, el poder cultural, etcétera, religioso en muchas de las ocasiones. Entonces, esto hace que las personas, cuando hay un conflicto y una persona de esas o algunas personas tienen más poder, pues imponen la solución. No estoy diciendo que esta solución sea la más adecuada, para nada. Simplemente estoy diciendo que imponen la solución. Y yo te pregunto, Verónica, ¿a quién nos gusta que nos impongan una solución? Y más sin haber sido oídos, sin haber sido oídos. ¿No? Todo el mundo nos interesa que escuchen la parte de la historia o la versión de la historia de vida respecto a aquel conflicto que cada uno tiene. Entonces, la parte autotutelada como que no nos gusta, la hacemos a un ladito. Y luego viene la parte heterocompositiva, que es precisamente cuando las partes en conflicto estamos, digamos, en igualdad de condiciones, pero no tenemos la suficiente capacidad para, pues, para negociar, para solucionar el conflicto. No sabemos oír, no sabemos comunicarnos, no tenemos tolerancia, no hay diálogo, etcétera. Y entonces, ¿qué provoca? Pues que nos vayamos con un tercero y sea este tercero a quien nosotros le demos la voluntad de que él decida. Es lo que pasa en los juzgados. Cuando Claro. vamos a un juzgado, le entregamos la posibilidad al juez de que él decida quién tiene la razón. Y muchas de las ocasiones te quiero comentar, Mónica, yo creo que la mayoría, y como abogado te lo digo, yo nunca he visto, cuando sale una sentencia, cuando hay un ganador y un perdedor, yo nunca he visto que el perdedor le pida disculpas o le pague inmediatamente el dinero de los gastos y costas al ganador, o que el ganador deje ese egocentrismo y no se burle y diga, no, bueno, ya ves, te dije que yo tenía la razón, pero sigamos siendo amigos. Es decir, sí pone fin la forma heterocompositiva, los juzgados, sí pone fin a un conflicto jurídico. Pero ¿qué pasa con los demás tipos de conflicto? ¿Qué pasa con el conflicto familiar, el conflicto sentimental, el conflicto emocional? ¿Qué pasa con esa parte? Porque somos seres humanos, que no se nos olvide. Y entonces tenemos una tercera forma, porque había que crear esta tercera forma, que es la forma autocompositiva, que es precisamente donde entran los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, es darle la oportunidad a las personas de que sin irnos a los juzgados, sin que sea un tercero el que resuelva, sin que ninguna de las partes se imponga la solución, sino trabajemos, busquemos cómo trabajar conjunta y colaborativamente para que las partes juntas solucionen el conflicto. Pero no es fácil, Verónica. Digo, yo te pido a ti, a todos tus escuchas, que piensen cuando tenemos un conflicto, cómo nos sentimos con aquella persona que tenemos un conflicto. Digo, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no platica? No, no, si platico la vuelvo a ver, le vuelvo a rayar su madre, perdón por la expresión, o la vuelvo a Sí, golpear, sí, o nos sí. volvemos a agarrar a golpes, ¿no? Entonces, no es fácil. Por eso hay que crear todo un mecanismo. Por eso se llama un mecanismo alternativo a qué? A la forma heterocompositiva o a la forma autotutelada. Es decir, ya no vamos a violentarnos, pero tampoco vamos a dejar que un tercero nos imponga la solución. Nosotros, las partes en conflicto, tenemos que desarrollar comunicación, tolerancia, diálogo y todo lo necesario para poder trabajar conjunto y colaborativamente para solucionar el conflicto entre nosotros. Y es donde entran entonces los diferentes mecanismos de solución de controversias, que de hecho, Verónica, yo no le llamaría, digo, y lo hago público y en base a mi experiencia y mis conocimientos, yo ya dejaría de llamarles mecanismos alternativos. Le Totalmente llamamos de mecanismos acuerdo. alternativos porque así lo dice la ley, así el legislador dijo, bueno, pues póngale mecanismos alternativos. Yo le llamaría mecanismos adecuados de solución de controversias. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos adecuados, es decir, hay la mediación, la conciliación, hay el arbitraje, hay las salidas alternas en materia penal. Hoy en día, con la ley general, tú lo mencionabas, de mecanismos alternativos de solución de controversias, que por cierto nace el 26 de enero del 2024, Así aparece es. una figura nueva como mecanismo, nueva para nosotros, pero a nivel internacional, en Argentina, Portugal, España, Chile, Brasil, ya se El abogado, conoce lo que es, así es, el la abogado persona abogada colaborativo. colaborativa, Ujú. que viene precisamente o se desprende de lo que es la negociación colaborativa. Entonces, es decir, tenemos todo un catálogo de mecanismos, pues sí, alternativos a lo que tenemos, pero serían adecuados a cada caso concreto. Entonces, si podemos aterrizar a una idea de qué es un mecanismo alternativo, pues es una forma diferente, alterna a la justicia tradicional o al modelo tradicional, para que las partes resuelvan sus controversias
Algunos, como el arbitraje, si bien es cierto, no asistiendo a los juzgados, pero asistes pues a un tercero que al final de cuentas, que es un árbitro, impone la solución. Pero es eso, es que las partes trabajen conjunta y colaborativamente en este mecanismo, que no sea desgastante emocionalmente ni económicamente, que se avance y que realmente se resuelvan todos los conflictos, no solamente el jurídico, sino también el espiritual, el sentimental, el familiar, el amoroso, etcétera, etcétera. Yo así lo definiría los mecanismos alternativos, Verónica. Sí, en los que prevalece, por supuesto, también el diálogo. Bueno, pues nos Sí, has claro, dado definitivamente. una interesante conclusión general de qué son los mecanismos alternos para que vayamos entrando en materia y para que hablemos de qué se rige o cómo nos regimos quienes trabajamos los mecanismos alternos. Pero antes tenemos que irnos a un breve corte de estación, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en compañía del maestro Ernesto Samuel Reacarno desde Jalisco, con el tema el día de hoy, la confidencialidad y la flexibilidad en los mecanismos alternos. No se vayan, somos la radio comunitaria. Regresamos en breve. Bien, gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. Les agradezco que sigan con nosotros, pues estamos con el tema muy interesante en compañía de Ernesto Samuel Rea, que nos está acompañando el día de hoy desde Jalisco, con el tema la confidencialidad y la flexibilidad en los mecanismos alternos. Nos diste un panorama muy amplio y muy resumido también de qué son los mecanismos alternos. Eso nos ayuda a contextualizar un poco pues, del tema que estamos hablando. Estos mecanismos se rigen por varios principios. Y hay dos principios bueno, estos principios son fundamentales para el ejercicio y la aplicación de los mecanismos alternos, que también estoy de acuerdo, no deberían ser mecanismos alternos, incluso son mecanismos de solución, ¿no? Así. Incluso muchos países ya lo dicen así, ¿no? Mecanismos de solución. Pero bueno, aquí en nuestros legisladores a uno les cae el 20, pero Así. bueno, si habláramos de forma hipotética, estaríamos hablando de mecanismos alternos, de mecanismos de solución de conflictos, Así. que nos regimos por principios, o estos se rigen por ciertos principios. Dos de ellos, mi querido Ernesto, son la confidencialidad y la flexibilidad. Me gustaría que pudiéramos hablar inicialmente de la confidencialidad. Coméntanos, mi querido Ernesto, ¿qué es la confidencialidad en este contexto de los mecanismos de solución de conflictos? Mira, Verónica, para que nuestros radioescuchas o tus radioescuchas lo visualicen, se lo imaginen, digo, para que tenga impacto este principio. Hablar de principios es hablar de bases, es hablar de fundamentos. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una casa, siempre lo explico así, si tú vas a hacer una casa necesitas cimientos. Entonces, dependiendo lo fuerte, lo resistente que estén los cimientos, pues es la altura, lo fuerte, lo grande que puedes hacer tu casa, ¿no? Entonces, si tenemos buenos principios, entonces tendremos, si tenemos buenos cimientos, tendremos buenas construcciones. Entonces, el proceso de mediación, los procesos de mediación, de conciliación de cualquier mecanismo alternativo, tiene que estar pues firmes, edificados sobre buenos principios. Y tú ya lo decías, estos dos principios son importantísimos. Entonces, ¿cómo es un procedimiento de mediación? Si dijimos hace un momento que para llevar a cabo un procedimiento de cualquier mecanismo de solución de controversias, y bueno, mecanismo alternativo, ya explicaste por qué omitir la palabra alternativo para que sea simplemente un mecanismo y un día llegue a ser la alternancia el irnos a los juzgados, pero Así bueno, es. eh, es si vamos a trabajar abiertamente, colaborativamente, si vamos a hacer que las partes trabajen conjunta y colaborativamente, tenemos que provocar que haya una comunicación y una puesta de intereses reales, de objetivos, de deseos, de emociones a la mesa. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú hablas, cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, si no decimos la verdad de las cosas, si no decimos realmente cómo me siento, qué es lo que quiero, etcétera, pues a veces pareciera como que se solucionan los conflictos, pero hay algo que queda, ¿no? A veces decimos, ya con esto, hombre, pues no hay ningún problema, ya sí que quede, pero no te quedas a gusto, no te quedas al 100% tranquilo. Y uno de los objetivos de los mecanismos alternativos de solución de controversias es que las partes ganen, pero ganen al 100%, que ese trabajo, ese resultado, esa solución, realmente sea una solución integral, una solución que yo lo decía antes de irnos a tu corte, no solamente resuelva el conflicto jurídico, sino el conflicto emocional, el conflicto laboral, el conflicto personal, familiar, etcétera. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer
pues diciéndonos todo, diciéndonos la verdad. Pero resulta ser que en algunos asuntos de carácter principalmente jurídicos, bueno, pues pudiéramos tomar esa información y llevarla a un juzgado. Imagínate que vaya A manejando en su vehículo y luego choca con B. Y choca con B, ¿por qué? Porque uno de los dos venía distraído con el celular, porque uno de los dos se pasó el alto. Y normalmente los abogados, ¿qué les decimos a las personas que chocan? Tú niégate que A se va con B a un procedimiento de mediación. ¿Te imaginas que A dijera, bueno, es que yo choqué porque yo iba distraído, yo sí realmente me pasé el alto? Si no estuviera cubierta o protegido el procedimiento de este principio de la confidencialidad, entonces B terminaría en ese momento el proceso de mediación, tendría ya prácticamente una confesión e iría al Ministerio Público, presentaría su denuncia penal. Plan A dijo que sí tenía la culpa. Y entonces, pues, ¿de qué serviría que las personas tratáramos de solucionar conflictos si no hubiese nada que protegiera esa información que se saca respecto al conflicto o que se vierte o que se conoce en una sesión de mediación, en un proceso de cualquier mecanismo alternativo que se saque y entonces, o que se ventile, mejor dicho, y entonces, sí, si no va a haber nada que lo proteja, cualquier información que esté relacionada con el conflicto o con la solución. Vuelvo a insistir, entonces nadie quisiera hablar, nadie quisiera decir la verdad, nadie quisiera decir esa parte o esos secretos o esos puntos que de repente nos dan miedo de decir. ¿Por qué? Por miedo a alguna, no sé, alguna consecuencia legal, jurídica, algún reproche, etcétera. Entonces no diría yo las cosas o las partes no seríamos francas, no seríamos auténticas. Y entonces yo pregunto, ¿se puede arreglar un conflicto? ¿Se puede solucionar un conflicto cuando no somos francos, cuando no somos auténticos, cuando no tenemos esa libertad de hablar con lo que sentimos, con lo que queremos, pudiendo vertir nuestros intereses, objetivos, deseos, emociones? No se podría. Entonces imagínate que no existiera el principio de confidencialidad, vuelvo a insistir, toda esa información que ahí se virtiera, que ahí naciera, que ahí se ventilara, pues una de las partes pudiera tomarlo y llevarlo afuera, andarlo divulgando o incluso usarlo en un juicio. Pero quiero hacer una acotación, Verónica. Ujú. Cuando hablamos del principio de confidencialidad, no es hablar de todo lo que pasa dentro del proceso de mediación, es hablar de la información que tiene que ver de manera directa o indirecta con el conflicto o con su solución. Te voy a poner un ejemplo para que dar a entender lo que estoy tratando de decir. ¿Qué tal si A y B están otra vez en ese proceso de mediación? Y entonces B, enojado, dices mucho al caño, yo ya me voy y saliendo de aquí te voy a golpear. Ah, caray, ahí hubo una amenaza. Ujú. Y entonces, ahí para empezar, el proceso de mediación se debe determinar. El mediador tiene la obligación de dar por terminado. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza, porque se está cometiendo un delito y tiene la obligación de presentar una denuncia penal o de guiar a para que presente su denuncia penal. ¿Por qué? Por aquel delito que suscitó. Ese delito, esa acción que se suscitó, no lo protege el principio de confidencialidad. Porque si no, Claro. imagínate, Verónica, pues llama a B, pues ya me lo tienes aquí y le rompo la cara y saliendo como se la rompía dentro de la sala de mediación, pues el principio de confidencialidad me protege y ya no me va a pasar nada. No, aclarando que el principio de confidencialidad es aquel principio que protege a las partes de aquella información que están ventilando en ese proceso para que no salga ningún tipo de información a terceros y mucho menos a hacerlo uso en algún juicio, en algún procedimiento jurisdiccional, de un órgano jurisdiccional, pero está limitado a solamente la información que tiene que ver directo o indirectamente con el conflicto o con su solución. Nada más. Si Así hay es. cuestiones, si hay faltas de respeto, si hay comisión de delitos, amenazas, etcétera, eso no lo protege el principio de confidencialidad. Sí, es No decir, sé si más o menos quedó claro. sí, claro. Nos acabas de comentar entonces los beneficios que tiene en caso el principio de confidencialidad, que es el que puedan abrirse, que incluso, mi querido Claro. Ernesto, los usuarios, en este caso, a veces en una sesión de algún mecanismo alterno, se Ujú. vienen enterando de cosas que no les habían dicho sus clientes o sus personas, sus representados, ¿no? Porque la Claro. confidencialidad tiene esa nobleza
y les da la garantía de que no se vulnere ese derecho de decir lo que quieran comentar en la mesa sin tapujos, pero también Sí, la otra parte, ¿no? Que es el límite que se tiene en el caso de la confidencialidad para evitar que no se sigan vulnerando los derechos de quienes ahí se encuentran, incluso hasta de nosotros mismos como facilitadores. Pero cuéntanos, así mi es. querido Ernesto, para ir cerrando el tema de la confidencialidad. Coméntanos en ese sentido, ¿cuál es el papel que tienen los conciliadores, los mediadores, los facilitadores, los árbitros, en el caso de la confidencialidad en particular? ¿Cuál es nuestro papel ante esta situación? Ya nos comentaste una, ¿no? Que dices, Sí. bueno, si estoy viendo que están vulnerando el derecho de la otra parte y poniendo en riesgo al otro, pues obviamente tengo que meter las manos ahí, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro papel como facilitadores o mediadores? Mira, desde un principio, bueno, es que tendremos que hablar propiamente del proceso de mediación. El Ujú, proceso de mediación no se aborda, o en el proceso de mediación inmediatamente no se aborda el conflicto hacia con las partes, no. claro. Hay que preparar a las partes, hay que platicar con ellas, hay que explicarles de qué se va a tratar primero el Ujú, proceso, qué es un mecanismo alterno, cuáles son sus alcances, tanto claro. jurídicos como de otra índole. Vuelvo a insistir, porque hay conflictos que terminan en los juzgados pero que el conflicto no nació de una ilegalidad. Por ejemplo, te pongo así un ejemplo, una herencia, ¿sí? Los hermanos terminan peleados cuando no se ponen de acuerdo en el juzgado, pero el conflicto de repartición de la herencia no lo creó ninguno de los hermanos, ni los padres, ni los padres, ni la herencia, ni nada, no. Lo que pasa es que uno quiere vender la casa porque quiere pagar su hipoteca, comprarse un carro nuevo, y los otros hermanos no quieren vender la casa porque pues resulta ser que ahí nacieron, ahí crecieron y bueno, tienen la necesidad de seguir teniendo esa casa como algo, Ujú, como un recuerdo, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. Hay que preparar a las personas para saber a dónde van en el proceso. Y entonces va a llegar el momento en que todo lo que se hable, en teoría, las partes ya van a saber que primero vamos a hablar con la verdad. Vuelvo a insistir, porque si no ujú, hablas con la verdad, ¿cómo te vas a entender? ¿Cómo vas a llegar a realmente solucionar conflictos? Y segundo, en esa verdad, las partes ya tienen que saber, ya tienen que estar preparadas que lo que se diga, tanto ellas como el mediador, el conciliador, el árbitro, si es que sabe algo o se entera de algo que las partes no quieren que se ponga en el convenio, en el acuerdo, porque otra cosa, el acuerdo solamente contempla el acuerdo, solamente contempla el convenio, no contempla todo el historial de todas las cosas que nos dijimos, no, los convenios, los laudos, los convenios arbitrales, los convenios de mediación, conciliación, los que ponen fin a un conflicto, solamente especifican el convenio, es decir, las obligaciones, va la redundancia, a las que se obligan a cumplir las partes. No todos los antecedentes, no todo lo que se habló. claro. Eso, como tú bien lo decías y como decíamos hace un momento, queda protegido por el principio de confidencialidad. Pero aparte, en esa preparación a las partes, se debe de firmar un acuerdo de confidencialidad, precisamente donde las partes, y si se participan sus abogados, incluyendo al mediador, conciliador, árbitro, etcétera, Sí. tienen que respetar ese principio de confidencialidad. Si no, incluso, pues los que somos mediadores, conciliadores, los que somos prestadores de servicios de mecanismos alternos, pues nos haremos acreedores a sanciones, incluso hasta que nos quiten nuestro permiso, nuestras licencias de ser prestadores de servicios de métodos alternos. Pero insisto, más que verlo como algo legal, hay que verlo como una herramienta que nos va a ayudar a las partes precisamente a lograr nuestro objetivo, que es, primero, trabajar conjunto y colaborativamente, perdón, y segundo, solucionar el conflicto, que nosotros no lo solucionamos, lo solucionan las personas, las partes en conflicto, pero nosotros le ayudamos a las partes a través de la comunicación, de dar alternativas en el caso de conciliadores, de asesorarlas y de armar un equipo de trabajo en caso de los abogados colaborativos, etcétera. Pero todo es para ayudar a las partes. Entonces, Ujú, yo insisto, si una parte se levanta enojada es porque el mediador no hizo bien su chamba. Si no entender es porque no la preparaste bien. Es porque hay algo que todavía le sigue molestando tanto o le sigue asustando tanto. Hay algo que no trabajamos con las partes, que ya cuando vas conociendo el conflicto, se levanta la parte y lo usa en contra de ti. Entonces, yo creo que la responsabilidad de nosotros es preparar a las partes primero y segundo, ir atentos y irles recordando a las partes de que firmamos un convenio, de que todas las partes firmamos un convenio
y que se hable, nos abramos y contemos la realidad de nuestra historia de vida respecto a aquel conflicto, pero que no podemos sacar nada, nada de allí. Y además, si un día me citan a mí a hablar sobre algo, bueno, pues yo tengo ese convenio firmado por las partes y por mí que me protege y me dice, bueno, yo no puedo decir nada más de la información o no puedo dar información. ¿Por qué? Porque está bajo el principio o todos estamos más bien sobre el principio de confidencialidad. Es ir cuidando, es ir preparando las partes. Así es. Muy bien, pues ese es un principio muy fundamental para que también la gente se pueda animar y que sepa que puede recurrir a estos mecanismos porque queda protegido bajo este principio, ¿no? Hay mucha gente que pues, no quiere que se ventile públicamente, que incluso como pudiera ser en un juicio, ¿no? Que son orales ahora y que se ven, que pueden otras personas ingresar a las salas donde se llevan a cabo los juicios de diferentes materias y que pues a lo mejor ahí no puedo decirlo, ¿no? Porque puedo lastimar más al otro, o porque mi intención es lastimar a otro, en fin. Entonces, eso nos ayuda también a que realmente se pueda reconstruir el tejido social, pues, de esas personas que están inmiscuidas en el conflicto, ¿no? Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación, no se vayan, quédense con nosotros, somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía del maestro Ernesto Samuel Rea, que nos acompaña desde Jalisco con el tema la confidencialidad y la flexibilidad en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Bien, pues nos diste un panorama muy interesante, mi querido Ernesto, de la importancia que tiene la confidencialidad. No solo de la importancia en el mismo proceso, sino para que la gente también se pueda acercar y pueda confiar en Así este es. mecanismo. Porque decía yo antes de ir al corte, en un juicio, si un juez me pregunta algo, tengo que decirlo tal cual y incluso hasta muy limitado, ¿no? Porque esa es parte de las Así es. estrategias en los juicios. Te Así puedo es. pedir que me hagas una pregunta de un sí y un no. Así es. Y a lo mejor mi explicación para que pueda ser más entendida y la puedan comprender el contexto de cómo se dio el conflicto, requiere más de Claro. un sí y un no. Pero el Así sí y es. un no es una estrategia Claro. jurídica, una técnica para que se limite pues a lo que se quiere en beneficio de la otra, de la parte que lo está cuestionando. En un mecanismo Definitivamente. alterno no pasa esto, mi querido, o no debe de pasar esto, mi querido Ernesto, porque la intención, bueno, en la heteroconsultiva, que es el caso del juicio, ¿Mm? lo que se intenta es apegarse al estricto derecho. Ujú. No me Así importa es. si el que va a ganar o que va a perder, eso es lo que menos importa. Pero en el mecanismo alterno, el fin único, el fin fundamental de esto es poder reconstruir el tejido de esas Ujú. personas que están inmiscuidas en el conflicto. Esa es una gran diferencia, Ernesto. Y Ujú. la confidencialidad, el principio de de la confidencialidad nos garantiza eso, que podamos hablar de manera abierta, sin tapujo Así es. alguno, y que si yo no me arreglé con la otra parte, pues que por eso que yo dije, pues no termine yo en un juicio de peor manera, ¿no? Que algunos intentan o creen que el hablar en un mecanismo alterno ya me va a enjuiciar, ¿no? Muchos abogados aún creen eso, ¿no? No. Yo que soy conciliadora laboral en este nuevo sistema, ¿Ah? cuando llegan muchos abogados, no digas nada. Digo, a ver, de eso se trata, que vengan a hablar, ¿no? No, no digas. Oiga, ya casi, casi dan ganas de sacarlos, ¿no? Pero Mira, esos que no son Verónica, colaborativos, así es. Perdón que te interrumpa. Como tú bien lo decías, es que la situación es que se persiguen objetivos diferentes. En un así es, juicio persigues ganarle a la otra parte. así En es. una mediación persigues que ambas partes solucionen el conflicto. Ujú, Entonces, bueno, son estrategias diferentes. Mientras que el mediador tiene una mediación que realizar, tiene un conflicto entre dos partes o dos partes en conflicto, o más partes, ¿no? En así es. conflicto, el abogado tiene un caso. Y lógicamente digo, y tampoco es criticar al abogado o decirle que está mal, no, pero está haciendo su chamba, pero ¿cómo la hace? Bueno, pues de acuerdo a los intereses, al objetivo que tiene, que es ganarle a la otra parte a como dé lugar. Acá no se trata de ganar, acá se trata de que ambas partes ganen, pues no se trata de que una pierda y una gane. Entonces yo creo que en eso radica lo que tú estás comentando, ¿no? Así es. Y bueno,
ahí ya después me vendrás a platicarnos sobre la importancia de que los abogados ahora aprendan a ser colaborativos en estos sistemas. Pero bueno, Claro, ese es otro tema. Bueno, así es. vámonos con el tema de, pues en este caso, el principio de la flexibilidad. Sí. ¿Qué entendemos en este tipo de procesos de solución de conflictos por flexibilidad? ¿A qué llamamos flexibilidad? ¿Y cuáles Mira, son sus Verónica, ventajas de hablar de claro que sí. flexibilidad en esto, ¿no? Claro que sí. Mira, si hablamos de un concepto genérico, un concepto, si pusiéramos un concepto de flexibilidad, bueno, podemos poner lo que dice la ley. Es hablar de flexibilidad es hablar de la flexibilidad del procedimiento, ¿sí? No de las personas, claro. Y ahorita lo voy a explicar. Es decir, la flexibilidad es aquella característica, aquel principio que se refiere a que el procedimiento es susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades que se vayan dando respecto a las partes. Te explico algo. Ujú, Mira, a ver, no sé quién de tus radioescuchas están casados. No sé quiénes están casados y quiénes vivan con su pareja con la que están casados. No sé cuántos años tengan casados. Yo ujú, quiero preguntar, a ver, de acuerdo a los años que tienen casado con sus parejas, o casados o juntos, ¿no? Digo, no interesa para el ejemplo si están casados bajo un ujú. matrimonio civil o no. El sí es que estén juntos, que vivan juntos, que haya una convivencia. Yo pregunto, ¿cuántas de las ocasiones hemos tenido un conflicto con nuestra pareja? ¿Nunca? Yo creo que muchas veces, ¿no? Un conflicto. Y entonces mi segunda pregunta sería, ¿cuántas actas han levantado en razón a los conflictos que hemos tenido con nuestra pareja? Yo quiero saber y quiero conocer y quiero que levante una de las de tus escuchas o de las personas que nos están viendo en Facebook, que levante la mano y diga, aquí está mi libro de actas, de todas las actas, de cada vez que he tenido un conflicto con mi pareja, he levantado un acta. Y luego, en los horarios para levantar las actas. Y por ejemplo, si yo te digo, Verónica, Verónica, es que a ti te vieron mis amigos a las 2 de la tarde en tal bar. Sí, a ver, voy a entrevistar a tus amigos, voy a hacerles un... Es decir, ¿dónde están esas actas, esos procedimientos, esos horarios? Cuando tenemos un conflicto con la persona, que le decimos, ¿a poco le decimos a nuestra pareja, oye, ¿sabes qué? Ya es sábado, como hoy que es sábado, ¿no? Ya es sábado, ya hoy no se trabaja, mejor vámonos a comer y el lunes seguimos discutiendo. No lo hacemos así, ¿verdad? Es decir, la pareja, los amigos, el padre y el hijo, los vecinos, no sé, todas las personas cuando tenemos un conflicto, no ponemos atención en qué hora es, no ponemos atención en que si hay algún protocolo que seguir, no, nada. Nos ponemos, nos sentamos, nos ponemos a platicar y hay esa flexibilidad precisamente que tiene este proceso para llegar a un acuerdo. Yo vuelvo a insistir, cuando hemos tenido conflictos con nuestras parejas, no vemos si ya es la hora de comer, si son horarios de oficina, cuál es el protocolo, nada. Simplemente agarramos las herramientas, los recursos que cada uno de nosotros tenemos y entonces los empleamos, trabajamos o tratamos de trabajar conjunto y colaborativamente, solucionamos el conflicto y listo, se arregla. Y voy a hacer un reflexionamiento, voy a hacer una reflexión, un ejercicio reflexivo, a ver si todavía me doy a entender más. Habemos personas que tenemos más de 20 años casadas. Hay personas, nuestros padres, hay parejas que tienen 40, 45, hasta 50 años casados y queremos seguir ahí y hemos tenido conflictos. ¿Y sabes qué? Muchas de esas personas no tienen ni un solo estudio. Entonces, qué casualidad que por un lado creamos licenciaturas, maestrías, doctorados, posgrados, postdoctorados en una materia que es el derecho, pero que ya dijimos hace un momento, las sentencias no solucionan conflictos, por lo menos sí el jurídico, pero no los demás, en la mayoría de las ocasiones. Y qué casualidad que las parejas hayan estudiado lo que hayan estudiado, los padres e hijos hayan estudiado o no hayan estudiado, los vecinos, los amigos, los mejores amigos, etcétera, etcétera, se pelean, tenemos conflictos y sí solucionamos conflictos. Es decir, ¿no será hora de ver qué estamos haciendo, de profesionalizar esa forma de resolver conflictos y que no sea tan cuadrada? Tú cuando vas a un juicio, Lisa Verónica, ¿qué es lo que pasa? El juez te dice, a ver, aquí se imparte justicia de lunes a viernes de 9 a 2 y los días festivos tampoco vinimos. Y si usted quiere resolver un conflicto, se aguanta a tal día y se aguanta y se sujeta a la agenda que yo tenga porque tengo mucho trabajo y se sujeta a los protocolos. Y si va a hacer una demanda o una contestación de demanda, tiene que recurrir a lo que dice la ley. Es decir, el proceso heterocompositivo es muy cuadrado.
Estoy de acuerdo, así debe de ser, estoy de acuerdo, pero no deja de ser muy cuadrado, se vuelve caro, tensionante, se vuelve desgastante para las personas. En cambio, la flexibilidad que le tenemos que dar al proceso de mediación de este principio que tú estás hablando, que es la Ujú, flexibilidad que estás preguntando, es eso, es quitarle lo cuadrado para que no exista esa tensión, que no exista ese espérame, déjame hasta lunes o volviendo de vacaciones para solucionar el conflicto. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes tú, Verónica, cuando tienes un conflicto con alguien? O las partes, escuchas, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto con alguien? Nos duele la cabeza, no dormimos, nos enojamos con terceras personas sin tenerla ni de verla, nos desesperamos, etcétera. ¿Te imaginas entonces cargar con un conflicto durante días, meses o ujú. años? Todo porque hay que seguir cuadradamente, de forma muy cuadrada, un procedimiento. ¿Qué no es mejor hacer lo que hacemos en pareja? Ya lo decía yo con nuestros padres, de nuestros hijos, entre padres e hijos, con nuestros vecinos, hablar, comunicarnos, dialogar, tú lo decías, tolerancia. ¿Qué no es mejor eso? Y solucionar lo antes posible el conflicto. Entonces, el principio de flexibilidad, de eso se trata. Se Así es. trata de no tener tiempos cuadrados, formas cuadradas, no tener una formalidad, por eso es informal. El principio de informalidad va de la mano de la flexibilidad. Es decir, tenemos que ir acoplando el procedimiento según las necesidades, como dice este concepto, como lo señalé, según los cambios, las variaciones, según las circunstancias de las personas. Si la Ujú, persona se pone a llorar porque necesita llorar, vamos suspendiendo el procedimiento mientras se recupera la persona. Si la persona no puede en las mañanas, vamos viéndonos en la tarde. Si no pueden lunes a viernes, vámonos viendo el sábado y domingo. O sea, es decir, eso es la flexibilidad. Entonces, y funciona la flexibilidad. Y tan claro. funciona que hay miles de parejas o miles de relaciones. Yo puse el ejemplo de la pareja, pero hay miles de relaciones de negocios, insisto, de amigos, de vecinos, de padres e hijos, de familiares, de hermanos, etcétera, que gracias a la flexibilidad pueden trabajar, que va de la mano de la confidencialidad, que va de la mano de otros principios, pueden trabajar conjunta y colaborativamente y les da esa tranquilidad de la que tú hablas hace un momento. Aparte de la tranquilidad que les da la confidencialidad, la flexibilidad les permite ajustar el procedimiento a sus necesidades, a las personas, y no que las personas se ajusten al proceso como lo es en el caso de los juzgados en un procedimiento heterocompositivo. Sí. Eso Pues, es la flexibilidad. así es. Y muy sencillo como lo comentaste ahorita, ¿no? Simplemente en un horario. A ver, yo cuando van con nosotros ahí al centro de conciliación, les Ujú. digo, es tan flexible este mecanismo que a ver qué horario pueden ustedes. Si no pueden ahorita, pueden en qué horario, en la mañana, en la tarde, y se puede acomodar, cosa que no pueden, Ujú. y también se los digo, ¿eh? Que no puede suceder con un juez. El juez te pone la hora y el día, pero si te cerraron la avenida y ya no pudiste Así llegar, o es, se inundó tu casa, se inundó tu así es. calle y no pudiste salir, Ujú. pues perdiste el juicio, ¿no? Perdiste Así el es, juicio o son elementos que van en contra tuya, así cosa que es. no sucede acá, ¿no? Con la intención de que se resuelva de forma diferente y que Así se es. logren acuerdos. Y como la otra también, ¿no? Incluso hasta los acuerdos se pueden ir modificando, porque pueden ir armando un acuerdo en el transcurso del proceso, Claro, pero es tan flexible y les da esa posibilidad que no me amarra de manera total, porque hasta que no esté la firma de él, o que se termine la construcción total del acuerdo, el acuerdo puede ser modificado. Cosa que claro, no sí, sucede en una sentencia que emite un juez, por ejemplo, ¿verdad? claro, Eso así es, nunca así es. eso nunca va a pasar, salvo que venga Definitivamente, el recurso y que les diga el magistrado, pues cámbiale, ¿no? Pero no, así es. o sea, eso implica todo un proceso y esa es una gran ventaja que tienen y que para quienes nos están escuchando en este momento, lo pueden reflexionar y la consideren, porque es tan, pero tan noble los mecanismos de solución de controversias de esta manera, como la mediación, la conciliación, que nos permiten llegar a este tipo de posibilidades, ¿no? Y que Claro. abona, mi querido Ernesto, a la reconstrucción del tejido social, que es la parte fundamental. Definitivamente, Bien, definitivamente. pues tenemos que irnos a otro breve corte de estación, ya es el último. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, caminando por Senderos a la Paz, en compañía del maestro Ernesto Samuel Rea, que nos acompaña hoy desde Jalisco. Regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Les recuerdo el teléfono en cabina 55 22 28 01 33. Te puedes comunicar por ahí para pues hacernos algún comentario, alguna sugerencia. Tomamos nota y bueno, después la podríamos considerar y platicarla también o comunicarnos contigo para pues para verla. También te vuelvo a invitar para que por ahí no, más bien por el Facebook nos puedas escribir, darnos tus comentarios, tus sugerencias, consultarle algo a nuestro invitado. Bueno, ahí va a estar también él al pendiente, pues para poder responder todas sus dudas. Les recuerdo también que estamos transmitiendo desde Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. De aquí pueden venir incluso pueden pasar a ver las actividades que se realizan los fines de semana. Son todas y todos bienvenidos, y también si quieren venir a visitarnos a cabina, también lo pueden hacer. Pues ya más o menos platicamos de estos dos conceptos, bueno, de estos dos principios fundamentales por los cuales se cimientan los mecanismos alternos. La mayoría de los mecanismos, más bien todos los mecanismos alternos, al menos tienen estos dos principios fundamentales, que son la confidencialidad y la flexibilidad. Ahora me gustaría que pudiéramos platicar, mi querido Ernesto. Ya diste algunos ejemplos que nos pudieran ayudar a reflexionar sobre esto, sobre la importancia de estos dos principios, pero también de la invitación que pudiéramos hacerles a los que nos están escuchando. Con estos dos principios, mi querido Ernesto, y ahora con todo el contexto de la implementación del nuevo sistema, bueno, más bien del sistema que se va a implementar ya desde el sistema federal, ¿cuáles crees que son los desafíos y las oportunidades que tienen los mecanismos alternos para poder discutir sobre estos principios tan importantes y las oportunidades que nos pueden ofrecer para mejorar la justicia y la resolución de conflictos? Mira, Verónica, yo creo que de los desafíos más importantes son para nosotros mismos, para la sociedad. No podemos implementar, no podemos hacer uso, no podemos aplicar nada que la sociedad no conozca y no confíe en ellos. Hablar Ujú, de la necesidad de resolver conflictos es, para empezar, es algo subjetivo y lo subjetivo siempre nos pega más, ¿no? De hecho, así decimos, cuando, por ejemplo, cuando hay un accidente, decimos, bueno, qué bueno que fueron los fierros y no le pasó algo a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, ¿no? A mi esposa, a mi esposo. claro. Es decir, valoramos más la parte de amor, la parte del pensamiento, la parte de las creencias. Entonces, muchas de las ocasiones los conflictos vienen por esta parte, por la parte subjetiva. Y los mecanismos alternos se aplican o son aplicados a cualquier tipo de conflicto, tanto a los Ujú, subjetivos como a los materiales. Pero esa parte, esa subjetividad, hace que las personas, pues, desarrollemos emociones. Y entonces cuando estamos nosotros emocionados, lógicamente negativamente porque tenemos un conflicto, entonces hace que tratemos de luchar, de pelear contra nuestra contraparte. Y entonces se pone una barrera grandísima que no nos permite solucionar el conflicto más que imponiéndonos una solución y pasando por un proceso largo. Entonces, hacerles entender o entender la comunidad, la sociedad, que para empezar, los procesos heterocompositivos son procesos largos, son procesos tediosos, son procesos más que caros, más que cansados, son procesos que nos desgastan emocionalmente. Y luego, un desgaste emocional trae como consecuencia entonces más ruptura con las relaciones. Por esto, porque los conflictos no siempre son con personas que no conocemos o con personas que no tenemos una relación. La mayoría de los conflictos son con personas que hemos tenido una relación, entre socios, que antes de socios fueron amigos, entre pareja, antes de divorciarse, pues hasta tuvieron hijos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos. Es decir, de alguna manera tenemos relación y la sociedad es una gran relación. Y entonces volteemos simplemente a ver cómo está nuestra sociedad. Nuestra sociedad, tú lo has dicho, ¿cómo vamos a desarrollar una cultura de paz si nosotros en sociedad no sabemos cómo resolver conflictos, no sabemos qué hacer cuando tenemos un conflicto? Entonces, cuando tenemos un conflicto, nos llenamos de esas emociones, luchamos y competimos por ganar la solución a aquel conflicto y eso provoca más enojo, provoca un nivel, una escalada del conflicto y entonces llegamos a tener una sociedad muy rígida, muy enojada con nosotros mismos. Y si no, salgan a la calle, véanlo. Donde sea vemos ajuste de cuentas y no solamente con la parte delictiva, con todas las personas, personas que se amenazan, personas que se ofenden, personas que se agreden.
personas que se quieren hacer daño. Cuando hacemos una negociación, la hacemos para ganarle al otro, no para ganar a ambos. Es decir, vivimos en una sociedad tan conflictuada, tan sin saber qué hacer con sus conflictos, que yo creo que debemos, los que ya tenemos acercamiento, como tú que haces este tipo de programas, como tú que tienes invitados con temas que ayudan precisamente a lograr la paz, a ir caminando, a que la sociedad camine y se vaya dando cuenta de que no hay que pelear para arreglar un conflicto, de que nos olvidemos de ser adversarios para poder ser, tampoco digo que hermanos, pero sí trabajar conjunto y colaborativamente para que ambas partes ganen, para aprender, porque la mediación, la conciliación, no solamente solucionan conflictos, sino también nos educan en esos Claro. procesos de solución de conflictos. Y esa educación es la cultura que tanto buscamos, ese cambio de paradigma, ese cambio de ideas. Entonces yo creo que el reto más fuerte que tenemos o que tienen los mecanismos alternos es llegar hasta la población, llegar a toda la población, que ojalá los mecanismos de solución de controversias, y no nomás los mecanismos, no nomás el qué es, sino así como tú y yo lo platicamos en este programa, ver algunas herramientas, ver los principios, ver las negociaciones, ver los pros y los contra, ver cuándo sí, cuándo no, etc. Todo eso, o sea, que llegue el niño, la persona, niña, niño, adolescente, a la secundaria, a nivel secundaria, y ya sepa, que domine el tema, para que cuando sean adultos, imagínate el tipo de adultos, y digo, y lo digo con toda responsabilidad y con todo respeto, el tipo de mentalidad adulta que tendríamos si guiamos a los hijos, a los niños, niñas y adolescentes desde un principio para que cuando tengan nuestras edades no tengan ese resentimiento con algo que la sociedad, con alguien, un ente de la sociedad, un aparato gubernamental, quien sea, nos haya afectado y estemos enojados con la sociedad y no sepamos cómo responder ante esas exigencias conflictivas que tenemos. Entonces, el reto es ese, es que todos y todas los beneficios, los alcances jurídicos, y no solamente los alcances jurídicos, los alcances espirituales en general de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que los que ya hayamos tenido un acercamiento a ellos, sigamos promoviéndolos, hagamos programas de radio, de televisión como el tuyo, como los tuyos, en la sobremesa, en el trabajo, con los amigos, con los alumnos, con los maestros, en todos los sectores de la sociedad donde cada uno de nosotros y cada una de nosotros participemos. ¿Para qué? Para que se conozcan. Yo creo que ese es el reto más grande y así cambiaremos la mentalidad de las y los mexicanos y de todas las personas, desarrollando técnicas de comunicación, diálogo, tolerancia, escucha activa, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para entonces entendernos, lograr empatías. Y entonces, pues vuelvo a lo mismo, todo esto va a aterrizar a lo que tú comentaste hace rato, a desarrollar una cultura de paz entre las y los ciudadanos que habitemos este gran país como lo es México. Ese es Así el es. gran reto desde mi perspectiva. Muy bien, pues así es, efectivamente, mi querido Ernesto, es un compromiso que tenemos los operadores, quienes ya Así tomamos es. conciencia de la importancia pues de poder convivir de forma pacífica con nuestro entorno y de promover la cultura de paz. Pues bien, mi querido Ernesto, ya Ujú. prácticamente estamos por terminar este programa. Se fue muy rápido estos minutos, pero pues coméntanos de manera general una conclusión de este tema. Ayúdanos a invitar a la gente para que confíe en los mecanismos alternos como los mecanismos de solución de conflictos como la primera opción para resolver conflictos, cualquiera de los conflictos que podamos tener en la vida cotidiana. Muy bien, Verónica. Mira, tú lo acabas de decir. Yo iba a utilizar la palabra confianza. Y la vuelvo a utilizar. Te tomo prestada tu idea, tu palabra, tu expresión. Y yo lo que les digo a las personas, confíen en los procesos de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y les voy a decir por qué. Porque existen personas, así como la licenciada Verónica, así como su servidor, así como cientos y cientos de mediadores, mediadoras, conciliadores, conciliadoras, árbitros, abogados colaborativos que está despegando ahorita este gran tema y este tema a nivel nacional, que estamos preparados, que están capacitados, que conocen de técnicas y herramientas de comunicación, que no crean que es llegar y nos vamos a sentar a una mesa y vamos a decir, ya platiquen. No, hay técnicas y herramientas que nos ayudan a superar emociones, que nos ayudan a identificar emociones, que nos ayudan a aterrizar los conflictos, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros objetivos, y que esto nos permite a las partes desarrollar pues esa característica
quitarnos esos velos que son pues prácticamente obstáculos de la comunicación y nos ayuda, como les decía yo, a desarrollar esas características de comunicación o de personas que se comunican y van a ver que van a confiar en los mecanismos alternos y van a ver que es más sencillo de lo que ustedes creen y que dense la oportunidad que en lugar de estar sufriendo emocionalmente, económicamente, un desgaste por un procedimiento judicial, o peor aún, que ni siquiera se vayan a juicio y que estén cargando con un conflicto y que no puedan o no encuentren la solución, la salida, asistan, busquen un centro público-privado, busquen un centro de mediación, de conciliación, de prestación de servicios, de mecanismos alternativos y van a ver que van a encontrar personas capacitadas, profesionistas, profesionales en estas ramas, así como Verónica, como tú, Verónica, y todos tus Gracias. compañeros de trabajo y en muchos estados, en todos los estados de la República, en muchas ciudades, busquen, acérquense a los y las que saben y que manejan los mecanismos alternativos y lo más importante, insisto, confíen, dense la oportunidad, no pierden nada, no pierden nada. De hecho, hasta es mucho más económico. De hecho, si se acercan a un centro público, pues no les van a cobrar. Si es uno privado, pues sí, pero pues bueno, hay también cierto tipo de atención, ¿no? Pero están abiertos y los atienden muy bien y confíen en los mecanismos alternativos y dense la oportunidad de dejar esa carga que significa traer un conflicto a cuestas y no saber qué hacer con él. Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Ernesto. Se ha acabado nuestro tiempo. Te agradezco que nos hayas regalado tu experiencia, que hayas compartido con nosotros, pues tu andar en los senderos a la paz. Y bueno, agradecerte muchísimo. Un abrazo muy fuerte hasta Jalisco y recordarle a todos nuestras radioescuchas que tenemos la alerta Hoy por Mí, que es el espacio que les ofrecemos para que podamos difundir la ficha de las personas desaparecidas o extraviadas. La difundimos a través de nuestras redes sociales. Si tienes la necesidad de que difundamos alguna de estas fichas, comunícate a cabina 55 22 28 01 33 y seguramente con todo gusto te ayudaremos a difundir esta ficha porque queremos que muchas familias se puedan volver a reencontrar. También recordarte que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amar México. Agradecerle a nuestro operador técnico que estuvo muy atento para poder llevar a cabo la transmisión de este programa. Agradecerte a ti, mi querido Ernesto, nuevamente Muchas gracias. por tu participación. Espero que no sea la última vez. Y bueno, agradecerles Claro a que no. todos que se quedaron hasta el final de este programa tan interesante que estuvimos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.